Jamás caces a los humanos, DRYR, dijo el depredador más temido de la galaxia a su subordinado con un gruñido grave y bajo. La criatura, una figura imponente de músculo y hueso, parpadeó y ladeó la cabeza en señal de confusión. ¿Por qué?, preguntó. Los ojos de DRYR, brillando como dos lunas gemelas, se entrecerraron. Porque incluso nosotros les tememos. DRYR había pasado siglos cazando a través de docenas de sistemas estelares. Con el tiempo, su reputación creció, no como un mero depredador, sino como una fuerza de la naturaleza. Los planetas temblaban con su llegada, especies enteras habían sido llevadas a la extinción por su causa. Pocas cosas en el universo podían hacerle frente. Pero entonces estaban los humanos. Nunca había podido explicarlo, pero había algo diferente en ellos. Desde su primer encuentro con un humano, supo que no eran como los demás. Ocurrió en un pequeño planeta azul, en los confines de un sector remoto. Su misión de reconocimiento había sido lo suficientemente sencilla: llegar, observar, eliminar. Los humanos eran débiles, primitivos, incluso su tecnología apenas superaba la de sus antiguos ancestros. Sus ciudades eran pequeñas, sus ejércitos aún más pequeños, sus armas rudimentarias. DRYR no tenía dudas de que podría aniquilarlos sin siquiera sudar. Pero entonces se encontró con un guerrero humano. El humano no era diferente en tamaño o apariencia de los demás, pequeño, pálido, frágil a comparación del imponente DRYR. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron, algo cambió. La mirada del humano no era de miedo ni de sumisión. No, era algo completamente distinto. Desafío. El humano, vestido con una simple túnica, alzó la vista hacia DRYR, quien se erguía como una montaña frente a él. Y sonrió. ¿Sabes cuál es el problema con los de tu especie?, preguntó el humano, con una voz cargada de curiosidad y desdén. DRYR, desconcertado por la audacia, inclinó su enorme cabeza para encontrarse con la mirada del humano. No respondió. El humano, aparentemente ajeno al peligro que representaba el depredador frente a él, continuó. Nos subestiman. Todos lo hacen. Las manos del humano temblaban ligeramente, pero su voz permanecía firme. Piensan que somos débiles, pero hemos luchado más duro de lo que puedes imaginar. Hemos sobrevivido a cosas mucho peores que tú. Y tú, el humano, hizo una pausa para dar énfasis. No eres más que un depredador sobredimensionado con demasiado orgullo. Fue un insulto, y en la experiencia de DRYR, los insultos solían ir seguidos de violencia. Pero no en esta ocasión. El humano no desenvainó un arma, no corrió, no suplicó. Simplemente se quedó allí, tranquilo y sereno, esperando. El primer instinto de DRYR fue aplastar al humano donde estaba, pero algo lo detuvo. Era esa mirada en los ojos del humano. No mostraban miedo. De hecho, parecía que el humano lo estaba retando a actuar. Un desafío. El depredador en DRYR se inflamó, pero se contuvo. ¿Por qué no huyes?, gruñó DRYR, su voz resonando en el aire inmóvil a su alrededor. ¿No entiendes quién soy? El humano esbozó una sonrisa. Entiendo perfectamente. Eres solo otro monstruo que ha pasado demasiado tiempo en la oscuridad, demasiado tiempo escondiéndote de las cosas que no puedes controlar. El corazón de DRYR, si algo así podía llamarse un corazón, dio un incómodo salto. Las palabras resonaron con una verdad que nunca habría esperado. No era miedo, ni reverencia, ni la adoración que otras especies le ofrecían. Era algo completamente distinto. Lárgate ahora o te destruiré, escupió finalmente DRYR, su voz oscura y amenazante. Pero el humano simplemente asintió, dándole la espalda a DRYR y alejándose. Me iré, dijo sin mirar atrás. Pero debes saber algo, no eres el depredador que crees ser. Y con eso, el humano se alejó en la distancia, dejando a DRYR atónito. Desde ese encuentro, DRYR no había podido dejar de pensar en los humanos. No los cazó más, a pesar de las innumerables oportunidades que se presentaron. Evitaba sus mundos, se mantenía alejado de sus colonias. Y siempre que uno de sus subordinados sugería cazarlos, recordaba la sonrisa de aquel guerrero y lo silenciaba.
No era exactamente miedo, al menos no en el modo en que otras especies le temían. Era una mezcla extraña de respeto, curiosidad y algo que DRYR no podía nombrar. Por primera vez en siglos, el depredador más temido de la galaxia sentía algo desconocido, incertidumbre. Y esa era la razón por la cual el depredador más temido de la galaxia evitaba cazar humanos. DRYR miró a su joven subordinado, quien todavía procesaba sus palabras anteriores. Los ojos de la criatura estaban abiertos de par en par, llenos de incertidumbre. DRYR sabía que el joven no comprendía por completo. ¿Y cómo podría? No había visto a los humanos como él los había visto. Verás, continuó DRYR, su voz baja y pausada, no se trata de su fuerza o su tecnología. Se trata de algo más profundo, algo que los hace impredecibles. Nunca puedes prever lo que hará un humano. Y eso es lo que los hace peligrosos. El subordinado miró fijamente a DRYR durante un largo momento. Pero tú eres la criatura más peligrosa de la galaxia. Nadie puede vencerte. La boca de DRYR se movió ligeramente, pero no llegó a sonreír. He aprendido que hay cosas peores que la muerte. Cosas mucho más peligrosas que las garras de un depredador o un colmillo afilado. La expresión del subordinado cambió a una de confusión. Humanos, dijo DRYR, su voz descendiendo a un susurro. Los humanos luchan no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Eso es lo que los hace realmente peligrosos. Luchan para sobrevivir, sí, pero sobre todo luchan porque nunca se rinden. Y eso era algo que ninguna otra especie en la galaxia parecía comprender. El subordinado parpadeó, claramente esforzándose por entender las palabras de DRYR. Su enorme cabeza se inclinó ligeramente mientras procesaba las implicaciones. Pero, seguramente podrías derrotarlos, dijo lentamente, intentando racionalizar lo que estaba escuchando. Si puedes derrotar a todas las demás especies, ¿por qué estos humanos serían diferentes? ¿Acaso la fuerza no es el factor definitivo en la batalla? DRYR soltó un largo y profundo suspiro. Su mirada se oscureció mientras su mente vagaba de nuevo hacia aquel encuentro fatídico con el guerrero humano. Dio un paso lento hacia su subordinado, su enorme sombra cayendo sobre la criatura como una tormenta opresiva. La fuerza no lo es todo, dijo DRYR. Es una herramienta, un arma, pero no es lo que los hace peligrosos. Hizo una pausa y bajó la voz hasta casi un susurro. Hay algo en ellos, algo que nunca antes había visto. Los ojos del subordinado se entrecerraron, quizá con lo que podría haber sido sospecha. ¿Estás sugiriendo que son más fuertes que nosotros? DRYR dejó escapar un gruñido bajo, un sonido que vibró en el aire, cargado de frustración. No, espetó. No son más fuertes, son más inteligentes, más adaptables. El joven depredador volvió a parpadear, aún inseguro. ¿Pero cómo es eso posible? Somos el ápice, los depredadores de este universo. Estamos diseñados para ser superiores. Sí, y eso es exactamente lo que nos hace ciegos, murmuró DRYR con amargura. Somos criaturas de instinto. Cazamos, conquistamos, dominamos, y nos volvemos complacientes en nuestro poder. Los humanos, por otro lado, nunca se conforman. Presionan contra cada límite, desafían cada barrera. Ven los obstáculos no como barreras, sino como oportunidades. DRYR se dio la vuelta, su imponente figura paseando por la cubierta de mando de su nave, mientras sus garras raspaban ligeramente el suelo. Su mente volvió al momento en que se encontró con aquel humano, un guerrero sin armadura visible, sin grandes armas. Solo esa sonrisa desafiante, esa chispa en los ojos, y la forma en que se mantuvo allí, no aceptando su destino, sino desafiando la propia existencia de DRYR. Toda especie que he encontrado tiene un punto de quiebre, continuó DRYR, su voz más fría ahora. Un lugar donde el miedo supera a su voluntad, donde su impulso por sobrevivir se tambalea. Pero no los humanos. Se giró para enfrentar nuevamente a su subordinado. Ellos se rompen, sí. Se rompen una y otra vez. Pero siempre regresan. Siempre encuentran la forma de levantarse, sin importar las probabilidades. Y eso los hace peligrosos.
El subordinado parecía luchar con el concepto, sus colmillos brillando ligeramente mientras hablaba. Pero podríamos simplemente eliminarlos, ¿no es así? Sabemos cuáles son sus debilidades. Son pequeños, frágiles. Si eliminamos a sus líderes, si interrumpimos sus defensas, se desmoronarán. DRYR lo miró con ojos entrecerrados. Y ese es el problema con tu forma de pensar. Piensas como todos los demás depredadores en la galaxia. Asumes que una vez que ves debilidad, la victoria es inevitable. Hizo una pausa, una sombra de duda cruzó su expresión. Pero los humanos no funcionan así. Puedes matar a miles de ellos, pero no puedes destruir su espíritu. No puedes aplastar el impulso que los hace seguir luchando, sin importar cuán desesperada parezca la situación. El ceño del subordinado se frunció, claramente sin comprender. DRYR sintió una punzada de frustración. ¿Cómo podía explicarlo a alguien que no había visto lo que él había visto? ¿Qué podía decir para transmitir cómo los humanos lo aterrorizaban, no por su fuerza, sino por su tenacidad? No es su poder físico lo que tememos, dijo DRYR, su voz afilada, con una nota de finalización en ella. Es su imprevisibilidad, la forma en que se niegan a ser quebrados. Y esa es la razón por la que nadie, ni siquiera los más poderosos entre nosotros, se atreve a cazarlos. Un silencio se extendió entre ellos, cargado con el peso de la conversación. El subordinado parecía digerir las palabras de DRYR, su enorme figura inmóvil, con los ojos entrecerrados mientras intentaba dar sentido a la repentina vulnerabilidad del depredador más temido de la galaxia. La criatura abrió la boca para hablar, pero DRYR levantó una garra, señalando silencio. Escúchame, dijo DRYR, su voz baja, teñida de un antiguo y profundo arrepentimiento. Alguna vez pensé que era invencible. Alguna vez creí que la galaxia y cada ser en ella podían ser conquistados, dominados, doblegados a mi voluntad. Nunca había conocido la derrota. Hizo una pausa y cerró los ojos, recordando. Pero cuando vi a ese humano, cuando me di cuenta de que no podía hacer que me temiera, fue cuando comencé a entender. Mi fuerza, por sí sola, no era suficiente. Había algo más en ellos, algo que nadie, ni siquiera yo, había considerado. El subordinado cambió de posición, incómodo, pero DRYR no se preocupó por su incomodidad. Había visto algo en los ojos de aquel humano que lo estremeció hasta lo más profundo, algo que incluso él, el más temido de los cazadores, no podía superar. Algo que lo llevó a respetarlos de una manera que nunca había respetado a otra especie. Tienes razón, continuó DRYR, su voz ahora fría. Podríamos destruir sus ciudades, arrasar sus ejércitos, dispersar sus colonias al viento. Pero mientras quede un solo humano, ellos reconstruirán. Lucharán. Nunca se detendrán. Se volvió nuevamente, sus pasos pesados resonando en toda la cubierta. Por eso te lo digo como el depredador más temido de la galaxia, nunca caces a los humanos. No son como los demás. Son algo completamente distinto. DRYR se detuvo, sus ojos fijándose en su joven subordinado. Y esa, joven, es la razón por la que los evitamos. El joven depredador permaneció en silencio, pero sus ojos ahora estaban abiertos de par en par, el peso de las palabras de DRYR hundiéndose en su mente. Nunca había pensado en los humanos de esa manera, nunca los había visto como algo más que simples presas. Pero ahora, al escuchar al antiguo cazador, comenzó a percibir una verdad más profunda que aún no lograba comprender completamente. DRYR se giró para enfrentar nuevamente a su subordinado, su expresión endureciéndose. Puede que un día te encuentres cara a cara con un humano. Y cuando lo hagas, recuerda esto, si alguna vez ves a uno frente a ti, desafiándote a actuar, harás bien en recordar que hay más que temer que el simple acto de matar. Existe una lucha que podrías nunca ganar. Y con eso, DRYR se retiró a las profundidades de su nave. El joven subordinado lo observó marcharse, su mente llena de dudas, confusión y un extraño respeto por las criaturas conocidas como humanos. No era la fuerza de sus músculos lo que los hacía tan temibles, sino la fortaleza de su voluntad. El joven subordinado pasó las semanas siguientes en un estado de conflicto interno. Había escuchado las historias, por supuesto,
relatos de las conquistas de DRYR, de mundos obliterados y especies aplastadas bajo el poder del depredador más temido de la galaxia. Pero estas nuevas ideas socavaban sus instintos, deshaciendo todo lo que le habían enseñado. Fue durante una misión rutinaria cuando la criatura encontró a su primer humano. La asignación había sido bastante simple: observar una colonia humana ubicada en una luna remota. La colonia era pequeña, indefensa, sin presencia militar aparente. El subordinado estaba ansioso por demostrar su valía, por mostrar su habilidad como cazador. Había estudiado la zona durante días, y todo parecía perfecto. Pero cuando llegó el momento de atacar, la colonia humana no resultó ser el objetivo fácil que había imaginado. No había miedo entre los humanos, ni siquiera cuando el subordinado descendió al centro de su asentamiento, alzándose sobre ellos como un monstruo sacado de antiguas pesadillas. Los humanos no huyeron, no gritaron ni suplicaron clemencia. Simplemente lo observaron. Algunos parecían confundidos, otros curiosos, pero ninguno escapó. Y entonces, mientras los agudos sentidos del subordinado examinaban la escena, vio a uno de ellos, un hombre pequeño y desarmado caminando directamente hacia él. El rostro del hombre estaba cansado, como si hubiera presenciado demasiadas cosas en su vida, cosas que habrían quebrado a otros. Sus ropas estaban desgastadas, y sus ojos, aunque reflejaban fatiga, tenían una intensidad que inquietó al subordinado. El hombre no llevaba un arma, pero portaba algo más, algo intangible. «Viniste por nosotros», dijo el humano, su voz áspera pero firme. Veniste destruirnos. Pero no es como tú crees. El instinto del subordinado era destrozar al humano en ese mismo instante. Pero las palabras de Drie resonaron en su mente: hay más que temer que el simple acto de matar. Existe una lucha que podrías nunca ganar. Dudo. Eres un depredador, continuó el humano, su voz elevándose ligeramente. Tienes tus garras, tu fuerza, tu fuego. Pero no sabes lo que significa luchar. Luchar sin saber si ganarás, sin saber si verás el mañana. El hombre dio otro paso hacia adelante. No tenía miedo. No retrocedió. No sabes lo que significa luchar simplemente porque debes hacerlo. La confusión del subordinado creció. Las palabras no tenían sentido y, sin embargo, resonaban con una verdad que no podía ignorar. Había luchado antes, por supuesto, pero nunca por necesidad. Siempre había luchado por dominio, por la emoción de la caza. Pero lo que decía el humano, luchar simplemente porque es necesario, era algo completamente diferente. Antes de que el subordinado pudiera reaccionar, el humano habló nuevamente, esta vez con una calma extraña y gélida. Lo que no entiendes es esto: en el momento en que te vayas, en el momento en que decidas dejarnos vivir, empezaremos de nuevo. Reconstruiremos, nos adaptaremos, nunca nos detendremos, nunca descansaremos. Y la próxima vez, estaremos listos, porque siempre regresamos. Había algo en los ojos del hombre, algo que le recordó las palabras de Drie. Algo que lo inquietó incluso más que la valentía del humano. Era una mirada que no transmitía miedo, sino determinación. Y entonces, el subordinado comprendió, con una creciente sensación de inquietud, que eso era lo que Drie había intentado advertirle. El subordinado se dio la vuelta y se retiró, negándose a continuar. Los humanos no tenían defensas, no tenían una forma real de lastimarlo. Sin embargo, en presencia de las palabras de aquel humano, sintió algo que nunca antes había experimentado. Algo más aterrador que cualquier colmillo o garra. Sintió el peso de su propia incertidumbre. Y ese fue el momento en que el joven subordinado entendió que Drie tenía razón. De vuelta en la nave, el subordinado encontró a Drie solo en sus aposentos privados, de pie junto a la ventana de observación, mirando hacia la vasta extensión del espacio. El viejo depredador no se giró para mirarlo, pero sabía que el joven había regresado. El joven depredador se acercó con cautela. «Me encontré con ellos», dijo. Con un humano, Drie giró ligeramente la cabeza, un tenue destello de reconocimiento en sus ojos. El subordinado vaciló. Había estado preparado para reportar su victoria, para presumir de su fuerza, pero ahora solo sentía una profunda inquietud. No, no lo maté. No pude.
Draie guardó silencio durante un largo momento y por un instante el subordinado pensó que había fallado. Pero entonces la voz de Draie se alzó, suave pero firme. Has aprendido algo importante, ¿verdad? El joven depredador asintió, su postura rígida bajo el peso de la realización. Sí. No son como los demás. No nos temen. Luchan porque no pueden evitarlo. Nunca se detienen. Los labios de Draie se curvaron en una lenta y novia sonrisa. Exactamente. Y por eso los dejamos en paz. El subordinado tragó saliva, la verdad hundiéndose finalmente en su mente. ¿Nunca los cazas? No, respondió Draie, girándose completamente para enfrentar a su subordinado. Porque para cazar a un humano, debes estar preparado para perder. Debes estar dispuesto a luchar, no por la presa, sino por tu vida. Y a veces, ni siquiera eso es suficiente. Por primera vez en su vida, el joven depredador entendió el significado de esas palabras. Y en esa comprensión, encontró un respeto profundo y humilde hacia los humanos. Una especie que antes había desestimado como simples presas. Draie, alguna vez el depredador más temido de la galaxia, volvió su mirada hacia las estrellas. Los humanos no son como nosotros, dijo, su voz teñida de admiración y precaución. Son una fuerza de la naturaleza. Y por eso, los cazadores más grandes de la galaxia deben andar con cuidado cuando los encuentran. El joven subordinado permaneció en silencio, mirando junto a Draie el abismo del espacio, con pensamientos pesados por el peso de esta nueva verdad. Los humanos ya no eran presas. Eran algo más. Una amenaza. Una fuerza con la que había que contar. Y ahora, el joven depredador entendía por qué incluso los cazadores más poderosos los temían. El joven subordinado pasó los días siguientes sumido en sus pensamientos. Las palabras de Draie resonaban en su mente, desafiando todo lo que creía saber. Había escuchado las historias, sí, pero vivirlo era algo completamente diferente. Durante una misión rutinaria, volvió a enfrentarse a humanos. Esta vez, se trataba de una pequeña colonia en una luna remota. Desde la distancia, parecía indefensa, frágil. No había signos de armas avanzadas ni defensas militares. Parecía el objetivo perfecto. Sin embargo, cuando descendió sobre la colonia, no encontró lo que esperaba. Los humanos no corrieron ni se escondieron. No mostraron miedo. En su lugar, se quedaron en sus sitios, mirándolo con una mezcla de curiosidad y determinación. Uno de ellos, un hombre pequeño, desarmado y con ropas desgastadas, caminó hacia él. Había algo en sus ojos, un cansancio profundo pero lleno de una chispa indomable. ¿Por qué viniste?, preguntó el humano, su voz firme pero tranquila. ¿Para destruirnos? ¿Para demostrarnos tu fuerza? El subordinado sintió el impulso de actuar, de acabar con esa insignificante criatura. Pero las palabras de Draie lo detuvieron. Hay más que temer que el simple acto de matar. Existe una lucha que podrías nunca ganar. El humano avanzó un paso más, su mirada fija en el depredador. Puedes intentar destruirnos, continuó, pero no importa cuánto lo intentes. Siempre volveremos. Nos adaptaremos. Lucharemos. Es lo que hacemos. Es lo que somos. El subordinado no podía comprender del todo las palabras, pero algo en ellas le resonó profundamente. Había algo en los humanos, algo que los hacía diferentes. Finalmente, dio un paso atrás. No porque temiera al humano, sino porque temía lo que representaban una voluntad inquebrantable. Regresó a la nave, donde encontró a Draie esperando, como si supiera lo que había ocurrido. Ahora entiendes, dijo Draie, sin necesidad de que el joven hablara. El subordinado asintió lentamente. Son diferentes, admitió. No se parecen a nada que hayamos enfrentado antes. Draie mostró una leve sonrisa, cargada de conocimiento y un toque de tristeza. Por eso nunca los cazamos. Porque no son presas. Son una fuerza que ni siquiera nosotros podemos controlar. El joven subordinado se quedó en silencio, mirando hacia las estrellas junto a su líder. En ese momento, entendió por completo lo que Draie había intentado enseñarle. Los humanos no eran simplemente otra especie. Eran un desafío, una advertencia y un recordatorio de que incluso los más poderosos deben tener cuidado. Y así,
El depredador más joven, con una nueva perspectiva y respeto, decidió que nunca cazaría humanos. Porque sabía que enfrentarse a ellos no era solo enfrentar la fuerza, sino también algo mucho más peligroso, el espíritu indomable de aquellos que nunca se rinden.